Bueno, en primer lugar, en el Consejo durante toda la semana se discutió el aumento de las multas y de las sanciones a quienes despachen viajes en forma ilegal en la ciudad de Rosario, tanto lo que son los remises truchos, conocidos remises truchos, como aquellos que mediante aplicaciones como Uber o Maxim también trasladan pasajeros. Nosotros pedimos abstenernos y no porque no estemos de acuerdo con la cuestión de fondo, no estamos por supuesto en contra de que este tipo de aplicaciones funcionen, en realidad porque son incompatibles con nuestras normas vigentes. Nada tiene que ver ni Maxim, ni nada tiene que ver Uber con nuestras normas, las normas que nos dimos todos los rosarinos para el sistema de transporte público en la ciudad. Pero sí varias cosas. Primero, los concejales de Cambiemos se ve que tienen una cierta amnesia porque votaron en contra del aumento de multas y en realidad en el año 2018 ellos fueron los que promovieron una normativa en el mismo sentido para aumentar las multas justamente al transporte ilegal de pasajeros, es decir, fundamentalmente abocado a lo que eran los remises truchos. En ese sentido, lo que alegaban ahora es que a quienes trasladen pasajeros mediante una aplicación, esa sanción era mucho más gravosa que para el caso de los remises truchos. ¿Qué decían ellos? Que esto iba a ser tildado de inconstitucionalidad y que había una desproporción en la sanción y que eso iba a hacer que esta norma no pueda ser aplicada. La primera inquietud que me surge es, no existe una ilegalidad, una casi ilegalidad. Es decir, es lo mismo en los hechos que quien despacha pasajeros sin tener un auto habilitado o sin tener la autorización para conducir un taxi o un remis, está haciéndolo de forma ilegal. En ese sentido es lo mismo que sea mediante un Uber, mediante Maxim o tengas un remis trucho. Entonces ahí entiendo que hay una clara contradicción de los concejales de Cambiemos, que además habían sido los promotores en el 2018 de una normativa muy parecida a la que se votó el día de ayer, y que creo que lo que se esconde detrás es, buscando, digamos, artilugios y justificaciones de desproporcionalidad en la sanción, en realidad es que a cara descubierta, porque además lo hacen en los medios de comunicación, están haciendo lobby para que Uber definitivamente desembarque en la ciudad de Rosario. Ahora, yendo a la cuestión, ¿por qué pedimos abstenernos? Porque también hay que decirlo, yo tengo una sensación de que a veces las entidades de taxistas en la ciudad están mirando siempre la paja en el ojo ajeno, están siempre pendientes de qué hacen las aplicaciones, las que pueden desembarcar en Rosario. Y me parece que estamos perdiendo tiempo en poner justamente toda la energía en mejorar nuestro propio sistema de taxis y de remises, que si vos haces encuestas a los usuarios, la verdad es que la concepción que tienen los usuarios de nuestro sistema es negativa, es muy negativa. Entonces, y también lo quiero plantear, cuando nosotras, con la concejala Smug, pasábamos muchas horas en el sede de justicia penal denunciando las apretadas, los aprietes y las actitudes mafiosas en el ámbito de la terminal. No estábamos hablando de actitudes mafiosas y de delitos penales que se estaban haciendo mediante Uber, mediante Maxim, mediante remises truchos. Estábamos denunciando delitos que estaban cometiendo taxistas habilitados en la ciudad, en el propio sistema, contra propios mujeres y hombres taxistas que pertenecían al propio sistema. O sea, había un trato desigual entre los trabajadores y trabajadoras a los cuales se les impedía levantar pasajeros en una parada que según la ordenanza tiene que ser libre y pública. Y también me parece que hay otra cuestión que tiene que ver también con mejorar el sistema, es que hay una realidad concreta. Hay muchos rosarinos y rosarinas que viven en barrios populares a los cuales los taxis y los remises no quieren entrar. Y fundamentalmente no quieren entrar ni de día, pero fundamentalmente de noche. Sumado eso a un transporte masivo de pasajeros que está en crisis desde hace mucho tiempo y que sabemos que durante la noche cada vez son menos las unidades de colectivo que transitan por los barrios de la ciudad, muchos de los rosarinos y rosarinas se ven obligados, te diría, a tener que utilizar algún remis trucho o utilizar algún tipo de esta aplicación. Entonces me parece que también tenemos que poner el ojo ahí para tener un sistema, insisto, que esté a la altura de las circunstancias y de acuerdo a las demandas que hoy tienen los rosarinos y rosarinas, y fundamentalmente un sistema que tienda a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores taxistas y también a satisfacer a los usuarios y a las usuarias.
Coincido que la ciudad de Rosario se merecía que esta norma de alcohol cero se vote por unanimidad. Me parece que se lo merecía la ciudad y se lo merecían fundamentalmente las organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales que hace muchos años vienen bregando por la aprobación de esa norma. Lamentablemente los concejales de Cambiemos votaron en contra, utilizando distintos argumentos que yo creo que se caían por sí mismos. Primero, le echaban la culpa a la ensalada de fruta, a la ensalada con vinagre, diciendo de que al enjuague bucal, es decir, que si alguna vez uno se enjuagaba con enjuague bucal y al toque se hacía un registro de alcoholemia, un test de alcoholemia, le iba a dar positivo, lo mismo con las ensaladas. Se dijo que no alcanzaba con una ordenanza, que había que votar una ley provincial. Es decir, se dijeron argumentos de todo tipo solamente para votar en contra, ¿no? Y además diciendo que el alcohol cero era imposible medirlo, cuando en realidad estos mismos concejales, desde que son concejales, saben que existe una norma vigente donde a los conductores profesionales de cargas y de pasajeros se les aplica el alcohol cero. Me parece que esta norma estaba dirigida a la mayoría de los rosarinos y rosarinas, que entiendo que son apegados a la norma y que vamos a poder persuadir con esta norma del alcohol cero. También hay que decirlo, hay un pequeño sector, pero que existe en nuestra sociedad, que tiene desapego absoluto a la normativa, que cuando quiere delinquir no mira ni el código de faltas, no mira el código penal, y que en ese caso me parece que no lo vamos a poder persuadir con esta norma, pero sí es fundamental, además de todo esto que te nombraba, los controles por parte del Estado. Y no solamente mayores controles por parte del Estado, sino también, y presentamos un pedido de informe en estos días en el Consejo, porque sabemos que el área de jurídica del municipio ha iniciado acciones judiciales, también ver cómo combatimos estos grupos de WhatsApp, estas páginas en Facebook, estos perfiles en Instagram o en Twitter, que le dicen a los rosarinos y rosarinas dónde están los controles para que los puedan burlar. Digamos, de nada sirve que el Estado ponga un control en cada esquina si tenemos estas aplicaciones que además tienen muchísimos seguidores en la ciudad, hay que decirlo, que le pasan este tipo de información a la gente al momento, digamos, al instante. Entonces, me parece que son de esas ordenanzas que da mucho gusto votar, que yo decía, nos hemos tomado demasiado tiempo, me parece, y que como Consejo Municipal le tenemos que pedir perdón y disculpas a las organizaciones de familiares que desde que yo entré en diciembre del 2011, que me tocó conducir la Comisión de Derechos Humanos, donde depende un observatorio de seguridad vial, compartimos muchísimas instancias de elaboración de distintas normativas y que finalmente esas normativas no es que ni siquiera no se votaban, ni siquiera se discutían. Y eso es una falta de respeto para aquellos actores sociales que tienen compromiso, que además son resilientes porque han pasado por la pérdida de un ser querido y que además transforman ese dolor en acción, en esas campañas de concientización y además de concientización también de quienes estamos en algún cargo público de cuáles son las acciones que tenemos que llevar adelante. Así que me parece que dar un gran reconocimiento a estas organizaciones que fueron en realidad los grandes artífices de la sanción de esta norma, entre ellos Compromiso Vial, con el cual tenemos un afecto muy grande y personal además.